Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal La Voz del Verbo, el que es, un espacio en donde desarrollamos nuestra voluntad a través de la verdad y el discernimiento. Hoy vamos a hacer el primero de tres partes de video. Eh, la finalidad de estos tres videos tiene como objetivo hacer un análisis sobre lo que es verdades que se nos han ido tergiversando y verdades que se nos han ido manipulando a través del tiempo en la historia de México. ¿Por qué es importante analizar estos aspectos? Bueno, pues porque hoy más que nunca están siendo parte de una estrategia política para que este gobierno de López Obrador y del grupo de izquierda de Morena, junto con un movimiento global, se los han adjudicado y ahora resulta que es parte de una agenda de liberalismo comunista, con encajes y matices que que han ido construyendo una agenda y en la cual para el 2024, que nos tocan nuevamente elecciones a nivel federal y en algunas localidades estatales, bueno, pues es de suma importancia que podamos entender qué está pasando en México, qué, qué significan estos mensajes continuos que el señor López Obrador usa para manipular al mexicano. Eh, y en todo el contexto de la palabra, desde lo que es la nacionalidad, que es ser mexicano, la historia que se nos ha ido manipulando y que, bueno, desafortunadamente hasta el día de hoy no hemos contado con un presidente que haya tomado las riendas de lo que es este estandarte de la educación y la formación para mandar la realidad y la verdad de lo que fue México, antes de lo que fuera México, y que al final de cuentas es lo que formó esta nación. Y que hoy López Obrador quiere tomar, bueno, López Obrador y la agenda, que no es solo López Obrador, sino es una agenda a nivel global en donde ahora estos grupos que les llaman minoritarios, estos grupos que se supone que los están identificando como vulnerables, están siendo ahora el eslogan y el aspecto ancla emocional para manipular a los grupos y que están siendo también el aspecto ancla para llevar a cabo reformas o cambios en la ley que restringen el derecho de las mayorías para complacer eh, eh, emociones, para complacer agendas de grupos minoritarios. Y que bueno, vamos a hacer un análisis de cuáles son las repercusiones en lo que se supone que la democracia que se vive en el mundo y obviamente aquí en México. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tres aspectos que vamos a manejar en este contexto? La primera parte, vamos a hablar sobre México nace de 300 años de catolicismo y mestizaje. ¿Qué significa eso? ¿Es real que nosotros descendemos de lo que viene siendo toda esta parte de los aztecas? Vamos a comprender si en verdad esta realidad que se nos ha ido transmitiendo durante 80 años es la verdad histórica, ¿sí? Es la verdad en la que nosotros nos fundamentamos, perdón, para decir somos mexicanos. La segunda parte voy a hablar sobre la izquierda liberal comunista con rostro democrático, México, Occidente y la Santa Iglesia Católica. Es un movimiento globalista, vamos a hacer un análisis de cómo este movimiento de izquierdas que viene del comunismo,
cómo se alimenta el comunismo, cómo se alimenta el marxismo, para hablar de grupos vulnerables precisamente y hablar de una sociedad que se supone quieren igualitaria, y que al final de cuentas ha trastocado lo que llamaban democracias. Bueno, pues es la herramienta por medio de las cuales estos movimientos ideológicos se han ido compenetrando en el mundo, y que obviamente México es uno de ellos. Entonces vamos a hablar cómo se ha manejado y cómo se ha insertado en nuestros países, en México, en Occidente, hablando principalmente de Europa, Estados Unidos, Canadá, todo el continente americano, y aún más todavía que nos debe de importar y nos debe de prender las luces de alarma, es en la Santa Iglesia Católica. Y el tercer tema, o la tercera parte, es la derecha conservadora y católica contra la izquierda liberal comunista. Ustedes lo han visto recurrentemente, como el presidente López Obrador ha usado reiteradamente lo que es esta parte del conservadurismo. Él lo maneja como una agenda para tergiversar la realidad de lo que ellos manejan. Porque ahora resulta precisamente que todo aquel que pretenda ser conservador, pero él no define qué es el ser conservador, bueno, pues es una persona retrógrada, es una persona que no ama a su país, es una persona que está coludida supuestamente o avala lo que es los malos gobiernos, lo que es la corrupción, etc. Y siempre lo está asociando con que ese conservadurismo del PRIAN RD, es un sinónimo. Y bueno, vamos a analizar qué es en estos tiempos ser conservador, ¿sí? Y qué significa ser liberal, comunista, de izquierdosos, para que entonces veamos no solo el escenario en México de López Obrador, sino este movimiento global que se está imponiendo en todas las naciones. Bien. Para entrar a tema, vamos primero a hacer una pequeña oración, y nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen María para que nos ayude, nos ilumine y proteja a esta nación mexicana y al mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima de Guadalupe, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, acógenos bajo tu divino amparo y tu maternal protección. Condúcenos hacia tu divino Hijo por el camino del Evangelio, la santa tradición y la hostia de la Eucaristía, para que, inspirada nuestra vida por el Espíritu Santo, vivamos cumpliendo generosamente la voluntad de Dios. Danos una fe firme, una esperanza sobrenatural, una caridad ardiente y una fidelidad viva a nuestra vocación de bautizados. Ayúdanos a ser agradecidos a Dios, exigentes y congruentes con nosotros mismos y llenos de amor para con nuestros hermanos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ya encomendados a la Santísima Virgen de Guadalupe, vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Con qué vamos a comenzar? Bueno, vamos a comenzar revisando lo que es esta diapositiva sobre lo que son las culturas que antes, mucho antes de que se tuviera en la mente de las personas que pudiera existir México y los otros países en todo el continente americano, bueno, había territorios, así, territorios en donde se habían construido civilizaciones a través de los siglos. Y vamos a hacer este análisis para poner en contexto qué significa el que nos han llamado a que nosotros nos construyamos necesariamente en lo que es este aspecto de que somos descendientes de los aztecas. Vamos a ver si esta realidad de los aztecas pues verdaderamente nos pertenece, o es un aspecto que se nos
se empezó a utilizar y se quedó. Vamos a ver, en lo que viene siendo esta diapositiva, estos datos, podemos observar que hay una franja de color amarillo que es la de la civilización maya. Esa civilización maya, si podemos ver, es la civilización más antigua. Se cree que se construyó a partir de los 2000 años antes de Cristo y perduró hasta el año 1540 después de Cristo. Entonces, estamos hablando de 3540 años de esa civilización. De hecho, esa civilización, si podemos observarlo, perdura más tiempo que ni la civilización de los mexicas o aztecas. ¿Sí? La civilización de los mexicas o aztecas llega a su fin a lo que viene siendo 19 años antes de que termine la civilización maya. La civilización maya termina en 1540 y la civilización de los mexicas, que estaba mero abajo, perdura hasta 1521, 19 años antes de los mayas. La otra civilización más antigua son la civilización mixteca. Ellos se cree que nacen o se empiezan a construir a partir del año 1500, es la franja azul, de 1500 antes de Cristo a 1523 después de Cristo. Aún también esta termina por lo menos 2 años después de lo que viene siendo la civilización mexica. ¿Por qué es importante señalar estas dos civilizaciones? Bueno, porque son civilizaciones mucho más antiguas que la mexica o azteca, y que al final de cuentas vienen a conformar una realidad de historia mucho más larga y mucho más profunda que lo que lograron los mixtecos en 196 años nada más. Las otras civilizaciones es la olmeca, que también nace junto con la mixteca en 1500, pero esta solo perdura hasta lo que es 400 años antes de Cristo, que nos da una duración de 1100 años de vida. Poco antes de que los olmecas dejaran de existir, se conforma lo que es la civilización zapoteca, 500 años antes de Cristo, y termina 900 años después de Cristo, que fueron 1400 años. Que aún así esta civilización zapoteca y olmeca, así como los teotihuacanos y los toltecas, pues realmente no llegan a estar presentes cuando vienen los españoles a estas tierras y empieza a haber esa conexión entre lo que es el europeo español con lo que es el indio de las Américas. ¿Sí? Entonces, ojo, quiero que se quede bien contemplado que esta civilización de los mixtecos empieza en 1325 y termina en 1521 después de Cristo. Y ojo con lo que es de los años, son solo 196 años de esta civilización. Pero si ustedes se fijan, esto es solo la parte en la que está conformado estas civilizaciones antes, mucho antes de que se empezara a pensar en un país que se llamara México. Y no solo México, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Belice, Argentina, todos los países de todo el continente americano no existían. ¿Sí? Por lo tanto, las bases de su construcción pues van a estar constituidas no en estas civilizaciones, y ahorita vamos a ir viendo el por qué no está basada necesariamente en estas civilizaciones. Si estamos hablando que aquí tenemos de esta civilización azteca o mexica solo 196 años, bueno, vamos a ir viendo cómo se conformó. Dice el historiador Federico Navarrete que después de un largo viaje desde Aztlán, en 1325, que es la fecha que habíamos puesto,
los mexicas llegaron a la zona de Texcoco. Según cuenta la leyenda, encontraron en unos islotes abandonados la señal de que ahí deberían fundar su ciudad México Tenochtitlan. Los chalcas, colúas, tepanecas, tlahuicas, tlaxcaltecas, xochimilcas están entre otros pueblos que migraron de Aztlán según la historia de las Indias de la Nueva España. Ojo con esta primera parte. Lo que viene siendo el azteca, que dice más abajo, dice, usar el término azteca para referirse a los mexicas es inexacto, pues este término pertenece a todos los grupos que migraron de Aztlán. Ojo con esta característica. Se nos ha mal enseñado que los aztecas fueron ese pueblo que se destrozó y que se deshizo y que los colonizadores españoles vinieron a acabar con él, etc., etc. Bueno, la historia, de acuerdo a Federico Navarrete, nos dice que los aztecas no son los mexicas, ¿sí? Son todos aquellos que al final de cuentas vinieron, de acuerdo a la narrativa, de un lugar llamado Aztlán y que migraron, nos dice aquí, a toda la zona de Texcoco. En toda esa zona de Texcoco no solo vino un grupo, vinieron diferentes tribus llamados aztecas. Esas tribus estaban conformadas por mexicas, chalcas, colúas, tepanecas, tlahuicas, tlaxcaltecas, xochimilcas. ¿Y por qué es importante esto entenderlo de ahorita, de ahorita para comenzar a entender cómo se ha manipulado lo que es esta pseudodestrucción de la cultura que se vivía antes de que vinieran los españoles y que fue impuesta después una nueva por los españoles? Vamos a ir viendo que, si bien ya queda claro aquí, aztecas son todas las tribus, ¿sí?, que venían desde Aztlán y que se agruparon precisamente cada grupo, cada tribu se adjudicó o se acomodó en el territorio nuevo en el que estaban llegando y conquistaron esos lugares, ¿sí? Muy bien. Vamos. Nos sigue mencionando lo que es el historiador Federico Navarrete. La historiografía muestra que el gentilicio aztecas en realidad comenzó a ser divulgado por historiadores anglosajones a partir del siglo XVIII. Estamos hablando a partir de los 1700. Cuando ellos arriban es en 1531. Digo, en 1325, perdón. En 1325. La colonia, en este caso España, llega y empieza a hacer colonia a estas tierras en 1521. 1521. Estamos hablando que casi 200 años después es cuando apenas empieza a utilizarse el gentilicio de azteca. ¿Sí? Entonces los historiadores anglosajones, a partir del siglo XVIII, perdón, en el 1700, casi 300 años después de la conquista española, en el 18. Casi 300, porque fue en el 1700 y más, donde anglosajones, esto es gente que vivía en los Estados Unidos, comienza a utilizar el término azteca para diferenciar al mexica del mexica. Esto es, del mexica antiguo al mexica moderno, se puede decir. Para poder hablar de la historia del mexicano, del mexica de aquellos tiempos antes de la colonia y del mexica nuevo con el que ya se podían estar relacionando los de Estados Unidos. Y es a los que les denominan aztecas. Pero el término es incorrecto. El anglosajón lo usa solo como un término de identidad para poder diferenciar al mexica. Pero el mexica, como vimos, era parte de varias tribus
que todos eran en sí mismo los aztecas. ¿Sí? Navarrete advierte que este símbolo solo reivindica a los mexicas y no a los pueblos prehispánicos, que estaban sometidos por ese imperio y que eran mayoría. El término de los aztecas lo usan precisamente para poder diferenciar a lo que es estas realidades, de decir, oye, ¿los aztecas son todos? No. Para ellos hacían referencia solo para poder hacer mención de lo que es el mexicano de hoy al mexicano prehispánico. Pero aquí nos menciona Federico Navarrete que el símbolo solo reivindica a los mexicas y no al grupo total de las tribus que habían venido de Aztlán. En México, la reivindicación de los mexicas ha servido para olvidar o negar que en realidad la mayoría de los indígenas estaban del lado de los conquistadores. Ojo con lo que afirma Federico Navarrete. Esta idea en la cual se nos ha metido a través de los libros de la educación, los libros de texto en la educación, y todavía más, y vamos a mencionarlo, en este afán de este gobierno izquierdoso por repudiar la conquista. Vamos a ver si en verdad fue una conquista, como nos lo quieren hacer ver, o simplemente es un pueblo que llega, en este caso los españoles, y empieza a identificarse con los pueblos que están aquí, con las tribus que aquí se vive. Una de las cosas que identifican los españoles cuando arriban es precisamente la manera en que los mexicas de las mismas tribus aztecas estaban sometiendo a diversas tribus. Las sometían. Es donde ellos, poniendo el pie sobre la cabeza de estas otras tribus sometidas, los tenían para que pagaran tributo, ¿sí? Para que de ahí salieran aquellos hombres que habían capturado en alguna confrontación y eran los que sometían a los sacrificios a los dioses. Ese es el ambiente real en el que cuando llegan los colonizadores, y por eso nos lo dice Federico Navarrete, esta mala manera de llevar la historia, dice, solo es para olvidar o negar que en realidad la mayoría de los indígenas estaban del lado de los conquistadores. Esto que nos han querido meter en la cabeza en que el español vino a destrozar toda la cultura de los indígenas y toda esa realidad que se vivía, es falsa. ¿Y por qué al final de cuentas la han manejado? Bueno, vamos a ir viendo que todo tiene que ver con un movimiento, ¿sí?, de la masonería, de un movimiento que va en contra de la Iglesia Católica, de un movimiento que iba en contra de lo que era el Imperio Español por parte del Imperio Inglés y el Imperio Francés, ¿sí? Para deslegitimar todo el poder que se había adquirido y obviamente con las tierras que había venido que había descubierto y en las cuales venía a evangelizar y venía a ser las propias del Reino de España, pues obviamente el poder de España crecía, ¿sí? Y esto es bien, bien importante entenderlo. Quien se niega a aceptar esta realidad histórica, pues niega la realidad de lo que más adelante vamos a ver, cuál es la verdad de ser mexicano. Si ni siquiera somos capaces de aceptar la realidad histórica para aceptar quiénes somos, pues es una payasada andar celebrando que somos orgullosamente indigenistas y con tradiciones de indígenas y chalala, chalala, ¿sí? O sea, eso es puro cuento. Y obviamente, bueno, dice aquí Federico Navarrete, dice, así que el símbolo nacional termina celebrando solo al grupo dominante y no a toda la cultura indígena que había en el centro del país y más allá. Dice, el símbolo nacional solo termina
agrupando al grupo dominante, al que aplastaba los derechos de los demás, el que subyugaba, el que asesinaba, el que sacrificaba, el que sometía a tributo para ellos y para sus dioses. Pues eran los mexicas, no los aztecas. Y resulta que en la historia le damos más crédito a ese grupo, a esa tribu que sometía, que aplastaba, que dominaba, que abusaba de las otras tribus aztecas, ¿sí? Y resulta que solo nos han dicho que nos tenemos que identificar con los mexicas como si ellos abarcaran toda la realidad del significado de ser azteca. No. Como lo dice Federico Navarrete, la mayoría de las tribus, cuando llegan los españoles, ellos lo que piden es apoyo para liberarse de aquella tribu, que son los mexicas, que los tenían subyugados y los pisoteaban en su dignidad. Entonces, esa falsedad que nos han ido construyendo, ¿sí?, en la educación o la maleducación, es hacernos creer que entonces nosotros tenemos que odiar a los españoles cuando deberíamos estar agradecidos como esos que se llaman o esos que se dicen indigenistas y deberían estar agradecidos con los españoles que les ayudaron a vencer a esa tribu mixteca que es la que los tenía sometidos, que los manejaba indignamente. Esa es la realidad. Eran más tribus que estaban a favor de que los mexicas se acabaran. Y entonces, así es la historia, así fue. Llegan los españoles y al final de cuentas, ellos en esa realidad que se encuentran, ayudan a los pueblos sometidos. Vamos a entrar un poquito a lo que viene siendo la religión mexica, para ir profundizando en estas realidades históricas, en lo que es el pueblo que después se constituirá como México en la independencia. Los mexicas creían en el mito de los 5 soles, según el cual en el pasado habían existido 4 mundos que llamaban soles, con diferentes tipos de habitantes. Cada uno había sucumbido por sus propios defectos. En la última creación, llamada quinto sol, los dioses hicieron la tierra y crearon a los seres humanos, las plantas y los animales. No es casualidad, así como en otras civilizaciones, tampoco no es casualidad que se encuentren en estos contextos aquellas semillas de fe que hablan, así como lo confirma en la Iglesia Católica el Génesis, la creación. El contexto, si bien está un tanto tergiversado en la manera de interpretarlo y se entiende por esa división de los pueblos que tuvo después de la Torre de Babel, en la cual los pueblos, si bien siguieron manejando lo que se transmitía, pues obviamente con el tiempo se fue distorsionando parte de ella, pero que sin embargo Dios permitió que se conservara para que en los tiempos que habrían de venir años después para evangelizarlos tuvieran semillas de fe. Y este es un aspecto en lo cual los mexicas, hablando en esta parte como tal, y toda la región de los aztecas, las demás tribus, creían en lo que vienen siendo estas realidades de una creación de los dioses de la tierra, que hicieron la tierra y crearon a los seres humanos, las plantas y los animales. Para los aztecas este mundo también caería y tendría el mismo destino que los anteriores. Una realidad de cómo se vivía en plenitud antes del pecado original y en esta misma mitología, en esta misma creencia de esos pueblos paganos, bueno, se seguía conservando la realidad de la creación y del pecado original. Este mundo, que es temporal y que nosotros lo manejamos como católicos, este mundo es temporal. ¿Por qué? Porque es un mundo que al momento en la desobediencia de Adán y Eva, que no solo en ellos cae la pérdida de la gracia, sino en la tierra misma. Y todas las desgracias en el pecado se transfieren a lo que es este mundo temporal. Y que nosotros como católicos obviamente
sabemos que este pedazo, este espacio en el que vivimos, que esta tierra en la que estamos hoy pisando, solo es de un tiempo, ¿sí? Y los aztecas también lo manejaban de esa manera, el que este nuevo mundo también caería y tendría el mismo destino que los anteriores. Y aquí lo manejamos precisamente en un contexto, la Iglesia Católica lo entiende como las semillas de evangelización del Espíritu Santo, que hace referencia a la creación y a la tierra temporal después del destierro de Adán y Eva, ¿sí? Ojo con lo que estamos comentando, porque eso es fundamental. Y los mexicas no es solo, no es el único. Si nosotros nos adentramos a las creencias de los egipcios, a las creencias de los romanos, de los griegos, al final de cuentas es un contexto, si nosotros lo analizamos, de esa realidad que se vivió después de en lo que es la creación y el destierro del paraíso, ¿sí? Pero bueno, hoy nos vamos a meter nada más en esta parte de los mexicas y de todas las tribus aztecas. Entre los principales dioses del panteón azteca se encuentran, hay Dios, Ometecuhtli y Omecíhuatl, la pareja de dioses creadores. Que en este contexto, como semillas de la fe, podemos manejar que esa parte del Dios creador unificado en la Trinidad, que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Y luego está otro dios que es Tezcatlipoca, es el señor del espejo humeante, relacionado con lo imprevisible, los misterios del mundo, el poder y la oscuridad. Tlaloc, señor del agua, dios central del culto sobre la fertilidad, la abundancia y la supervivencia. Quetzalcóatl, serpiente emplumada, dios del viento y el conocimiento, de la fertilidad y la abundancia. Y Huitzilopochtli, dios de la guerra, protector de Tenochtitlan, y se lo relacionaba con la aparición diaria del sol. ¿Por qué estos aspectos son importantes en cuestión de las deidades que manejan los aztecas? Bueno, porque para ellos la religión era fundamental para gobernar. Y vamos a verlo más adelante, que es parte precisamente de lo que Dios comparte al mundo, a la humanidad, para poder gobernarse mejor. Hasta aquí lo dejo. Más adelante vamos a hacer el análisis. ¿Por qué sería eso? Bueno, nada más no se les olvide esta parte. La manera en que los mexicas veían a sus dioses y la manera en que lo representaban a través de lo que es el sol, la luna, la lluvia, la fertilidad y la protección de lo que es su nación misma. Protector de Tenochtitlan. Según las creencias aztecas, las fuerzas divinas estaban atravesadas por la dualidad del bien y del mal. Un concepto que para el católico es perfectamente bien entendido también. El bien y el mal existen ambos. Hay muchos que hoy quieren hablar solo del amor y la misericordia de Dios, pero se les olvida lo que es esa otra parte que nace por la desobediencia al alejarse de la gracia divina, se construye en la desgracia, ¿sí? Que en este caso hablamos de Luzbel y los ángeles que junto con él desobedecen a Dios para lo que era la función, para lo que fueron creados, y son expulsados de la gracia, constituyéndose oposición a la divinidad. Bueno, pues los aztecas también lo consideraban. Aunque los dioses habían creado a los humanos y los podían proteger, también podían enojarse y destruirlos. Un concepto totalmente acorde a lo que es el amor por el cual Dios nos creó y nos vuelve a imagen y semejanza de Él, pero que por desobediencia, por no responder al amor divino, bueno, pues obviamente ya no somos merecedores de esa gracia y somos expulsados del paraíso. Y estamos de hecho condenados a la destrucción eterna. Solo con la venida de Jesucristo es que nosotros precisamente podemos reincorporarnos a la gracia, quien desee atender las verdades y el camino a la vida eterna que nos marca Jesucristo.
Por eso los aztecas consideraban fundamental para su supervivencia venerar a los dioses para evitar su ira. En este sentido, la religión mexica tenía una fuerte influencia en las leyes y las costumbres. Lo que yo les comentaba hace rato. Los mexicas eran fervientes en su religión. Y esto va a marcar una pauta entre un antes y un después de las apariciones de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y por eso es importante entenderlo, porque si no, entonces les va a pasar lo mismo que pasó a Juan de Zumárraga, ¿sí? Cuando le lleva el mensaje de la Santísima Virgen María y es revelada la imagen a él, él entiende el milagro, pero no entiende el mensaje. Él sabe que se trata de una revelación de Dios, pero no entiende el mensaje. El mensaje, todo lo que es la Santísima Virgen María, su rostro, su color de piel, de una raza que no existía, de una raza que se construiría, o que se estaba empezando a construir, todo un simbolismo en lo que es su posición, la pierna, el abdomen un poco abultado, las estrellas, el ángel, la luna, la serpiente, lo que es el mundo. Todo ese simbolismo para Fray de Zumárraga, Fray de Zumárraga, no entendió el significado. Él entendió el mensaje del cielo en cuestión de la revelación a través del milagro de la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Pero el mensaje de fe que no iba dirigido a Zumárraga, iba dirigido a los indígenas de ese tiempo, que sabiendo Dios y que a través de la Santísima Virgen María de Guadalupe transmite de una manera impresionante a los indígenas de ese tiempo, sabiendo que ellos eran fervorosos a sus dioses. Ojo, entendiendo esas realidades en donde se les transmite a través de la Santísima Virgen María que ella es la madre del verdadero Dios. Y que ellos pueden confiar en ella totalmente y dejar a los dioses paganos. Una hermosura en el contexto de lo que es el mensaje de la Santísima Virgen María. Para mantener el camino del sol y la vida del universo, los mixtecos realizaban ceremonias que incluían sacrificios humanos a través de rituales con ofrendas de sangre y corazones humanos de los prisioneros de guerra, con los cuales podían aplacar la ira de los dioses y conseguir su protección. Imagínense una nación en la cual era ferviente su amor a los dioses. Imagínense un pueblo en el cual llegan personas que los liberan de ese yugo que tenían los mixtecos a las demás tribus aztecas y que en un evento de revelación de Dios observan a una mujer la cual se les revela como la madre del verdadero Dios y que aquellos sacrificios que hacían con sus personas ya no es necesario para agradar a esos dioses falsos, sino que a través de Jesucristo, el único y último sacrificio agradable a Dios, dio la vida por ellos. Y que simplemente abre sus brazos para esperar que le amen y que cambien sus creencias a lo que viene siendo estas realidades de fe. Bueno, ¿qué habíamos comentado en la primera diapositiva? Lo que era el periodo de las civilizaciones. Y recordemos que la civilización de los mixtecos, ¿sí?, junto con las otras que se fueron formando a su alrededor, de todas las tribus aztecas, fue de 1325 después de Cristo hasta el 1521 después de Cristo, en donde llegan los españoles. Estamos hablando solo de 196 años de una civilización. Ojo con este dato.
porque es importantísimo para entender después la realidad de lo que es ser mexicano. El 13 de mayo de 1524 llega a Veracruz, a San Juan de Ulúa, procedentes de España, los 12 frailes franciscanos que más tarde serían conocidos como los 12 apóstoles de la conquista espiritual de la Nueva España. Un simbolismo fabuloso de cómo Dios quiere llevar el Evangelio a las nuevas tierras en donde no se conocía de él. Esto es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Bueno, no sé si sepan ustedes que de las dos apariciones de la Santísima Virgen María, en donde las más importantes para comenzar esa evangelización, la primera se realiza aún en vida, en los primeros años donde se narran los Hechos de los Apóstoles, lo que es la Virgen del Pilar en España. Un evento en el que la Virgen Santísima empieza a colaborar con el trabajo de los apóstoles en la evangelización del mundo. Y ahí empieza todo el trabajo hacia lo que es todo el continente europeo y más. Así de importante es ahora este gran milagro de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. Un momento histórico en el cual las nuevas tierras se empiezan a evangelizar para hacer llegar a Jesucristo a los nuevos que lo desconocían. Y este milagro se hace precisamente primero a través de la Santísima Virgen María y posteriormente en lo que viene siendo las apariciones de los 12 apóstoles que son enviados para evangelizar las nuevas tierras. Para 1524, quizás a inicios del 25, los 12 apóstoles comienzan a enfrentar a los sabios del universo de los aztecas. En unos coloquios memorables pusieron las bases de la nueva evangelización, haciendo entender a los sabios indígenas quién era el Dios verdadero, el Dios por quien se vive, que 7 años más tarde, aquel 12 de diciembre de 1531, la Virgen de Guadalupe mostró a San Juan Diego en la colina del Tepeyac. Fíjense cómo aquí nos vuelven a narrar otros hechos que desmienten la manera en que se vino a evangelizar a estas tierras. ¿Qué se nos ha dicho o mal dicho sobre la historia de la conquista? Se dijo que los españoles llegaron, que sometieron a los indígenas, que habían conquistado ellos y habían destruido todo lo que era la civilización de Tenochtitlan. No nos dicen lo que acabamos de comentar, que la pelea se realizó prácticamente en su mayoría, en prácticamente el 85% de la población que peleó contra Tenochtitlan, contra los mexicas, eran aztecas. El otro tanto pues eran españoles que les ayudaron con estrategia y con las nuevas armas y con los caballos que no había en estas tierras. Bueno, de la misma manera se nos ha dicho que la fe católica se impuso de manera brutal y que fueron golpeados y que a quien no quería convertirse los mataban y que una serie de tonterías en donde obviamente, ¿por qué se hace? Vuelvo al punto. Lo hicieron con toda la intención de desacreditar a lo que era el Imperio Español y desacreditar a la Santa Iglesia Católica. ¿Sí? Y los hechos históricos nos narran que estos 12 apóstoles que habían llegado en el año 1524, habían estado reuniéndose dice aquí, crearon los coloquios memorables en donde pusieron la nueva evangelización, haciendo entender a los sabios indígenas quién era el verdadero Dios, el Dios por quien se vive. Y estaban tratando de exponer quién es Jesucristo, en donde se les decía que ya no había necesidad de hacer esos sacrificios humanos a los dioses, porque esos dioses eran dioses falsos, y que el Dios verdadero
había mandado a su único hijo a sacrificarse y a morir por nuestras faltas a Dios, y que ese sacrificio único y agradable a Dios ya se había realizado y que ya no había necesidad de que el hombre hiciera ese tipo de sacrificios humanos. Ojo con esta parte, porque ahí es donde cuando viene la Santísima Virgen María, precisamente nos dice, dice la Santísima Virgen María, sería un códice sagrado de evangelización para aquel pueblo que carecía de escritura, porque todo lo aprendían por símbolos sagrados. La Santísima Virgen, como yo les comentaba hace rato, era todo un códice. Todo lo que en ella está impregnado tiene un significado para el pueblo indígena. No era un códice o no estaba hecho para que al final de cuentas los monjes pudieran decir, ah, sí es cierto, hay que creer en ella porque en ella representa todas estas realidades. No, para ellos fue suficiente el que se plasmara en el ayate de Juan Diego y que para ellos ya era, ese ya era el signo de que Dios estaba presente. Para los indígenas, ¿no? Ellos no entendieron esas realidades. Lo que sí entendieron es todo el códice en el cual viene impregnado en la Santísima Virgen María y que al momento en que ellos lo ven, lo entienden. Y ahorita, como dice más adelante, dice, de 300,000 indios que se habían convertido al cristianismo en los primeros 10 años, ¿sí?, en que se empezó la tarea de evangelización, después de la aparición, en los siguientes 7 años se convertirían y bautizarían alrededor de 8 millones de indígenas. ¿Sí entienden la dimensión del milagro? ¿Sí entienden que no, que desde el cielo se usa la manera en que ellos adoraban a sus dioses y entendían su fidelidad a los dioses, que a través de la Santísima Virgen María se hace un códice perfecto para poder evangelizar, para poder transmitirles que ya no había necesidad de esos pseudodioses paganos, que solo hay un Dios verdadero y que ella es la Santísima Virgen María, Madre del verdadero Dios. Bueno, los hechos históricos están ahí, están narrados, están escritos, en el cual, imagínense la gran diferencia, en 10 años solo se habían logrado evangelizar a 300,000 indios. Después del evento de la Santísima Virgen María, en menos años, 3 años menos, en 7, se convirtieron más de 8 millones de indígenas. Es sorprendente la cantidad en la cual los indígenas que no confiaban en los españoles, confiaron en la Santísima Virgen María para aceptar que ella era la doncella que venía del cielo y que ella sometía al sol, la luna y las estrellas que le rendían y honraban. Bueno, ellos sí lo entendían. Si ustedes a estas alturas no lo entienden, es porque quizás no han estudiado el códice que representa toda la Santísima Virgen María y por eso son ignorantes de esa realidad y se puedan quedar, si no es por la fe directa del milagro de la Santísima Virgen María en el ayate, porque hay bastantes todavía que dicen que fue un invento de la Iglesia Católica para manipular a la población. Y digo, la verdad es que también hay que ser, fíjense que hay un aspecto que a mí me llama la atención. Se habla muchos hablan de que son orgullosos del indigenismo mexicano, pero cuando hablamos de estos hechos, los tratan como tontos. Soy orgulloso de aquellas raíces indígenas. Sin embargo, cuando hablamos de realidades en que ellos tomaron decisiones, por ejemplo, esta realidad de creer en la Santísima Virgen de Guadalupe, no, entonces, ¿sabes qué? Es que ellos eran indios, eran gente ignorante, era gente... No, hombre, ellos tenían una realidad de vida verdadera en creer en sus dioses, mucho más de lo que hoy podemos contar en católicos o pseudocatólicos que la puedan estar viviendo. Por eso el mensaje que nos trae la Santísima Virgen María es contundente. Y esa realidad de contundencia nos hace precisamente encontrar que
esta águila, esta realidad, este signo por el cual se forma una civilización, la Iglesia, a través de la Santísima Virgen María, retoma esta realidad de lo que viene siendo estas águilas, símbolo de nuestro escudo o de nuestra y de nuestra nación, como los católicos que nos adherimos a ella, para que ella y a través de ella podamos nosotros construir el reino de Jesucristo en estas tierras. Y ojo con lo que estoy diciendo, en estas tierras. No solo estoy hablando de México, porque México todavía no existía en esos años. Lo que sí es una realidad es que ella viene a sumar y viene a quitar todas estas tragedias que vivían los pueblos subyugados y nos viene a ofrecer el único sacrificio que realmente nos puede volver nos vuelve a obtener la gracia de Dios y que nosotros podamos volver a tener la posibilidad de amar a Dios y de ser amados por Dios. Gracias al sacrificio de Jesucristo y que nos concede a través del propio sacrificio en su muerte y después en su resurrección, el sacramento de lo que es la Santa Eucaristía, en la cual nosotros como católicos, los que creemos realmente en este dogma de fe, sabemos que en cada momento de lo que es la consagración, se renueva vivo y real lo que es este padecimiento que tuvo Jesucristo en el Calvario y que hoy desafortunadamente en las misas, a través de la misa Novus Ordo, principalmente después del Concilio Vaticano II, bueno, pues nos han mal transmitido y ha provocado que muchos católicos, que aún asistiendo a la misa, pues hoy realmente hayan perdido la fe y ya ni siquiera crean en este dogma que Jesucristo está ahí real y verdadero y que toda la misa es unirnos al sacrificio, a este sacrificio en el cual Jesucristo hace a Dios Padre, ¿sí? En la cual se supone que nosotros tenemos que estar unificados. Bien, uno de los aspectos que vamos a analizar aquí que tiene que ver precisamente en la manera en que Dios quiere que nos gobernemos, se ha ido quebrantando, se ha ido rompiendo y que en los últimos 234 años se ha quebrado el orden en el cual Dios ha querido que el hombre vaya optando en su vida mortal para poder ir construyendo el reino de Dios en la tierra. Y lo vemos en esta tabla, en la cual yo hago una referencia de la manera en que por más de 4.000 años las grandes civilizaciones se habían estado gobernando. Son 4.000 años en los cuales podemos encontrar civilizaciones, no solo lo de los mixtecos o los aztecas, toda la parte que dijimos, en lo que es el continente y todavía las tribus más adelante, sino todavía civilizaciones más antiguas, civilizaciones como los mayas, los mixtecos, olmecas, zapotecas, en todo lo que es el continente americano. Y en otro continente, lo que es la civilización de los egipcios, los judíos, los griegos, los romanos. En España, el imperio español, el imperio inglés, el imperio francés, el imperio ruso, en México e Hispanoamérica. Es un contexto en donde todos ellos, todas estas civilizaciones, tienen una unicidad en la manera de gobernar. A diferencia y había un orden de gobernar, a diferencia de lo que se empieza a promover principalmente a través de lo que es el movimiento revolucionario en Francia, ¿sí? Y que para 1789 se empieza a desmoronar el orden por el cual el hombre se había estado formando a través de la historia. Resulta que ahora la modernidad nos dice que el hombre es más sabio, según él, y la manera de gobernar, que es la pseudodemocracia, en la cual en movimientos falsos empiezan a desquebrajar
lo que era ese orden jerárquico del ordenamiento de del propio hombre. Desde la creación, Dios ha jerarquizado. El cielo está jerarquizado por los arcángeles, por los serafines, por los, por los arcángeles, etc. Son, si no me equivoco, siete niveles de adoración a Dios. El cielo está jerarquizado. No todos vamos a estar en los mismos niveles cuando, si llegamos al cielo, ¿sí? Si no, primero ya nos condenamos, pero no todos los que pudiésemos llegar al cielo vamos a estar en el mismo nivel. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo amar a Dios entregando toda tu persona y sometiendo tu voluntad, su divina voluntad, a aquellos que estamos cayéndonos y tropezándonos y medio que creemos y medio que hacemos un esfuerzo y medio que nos levantamos y que medio vamos y nos confesamos y que asistimos a misa. No es lo mismo. No es lo mismo un San Agustín, un Santo Tomás de Aquino, a su pobre servidor que es un pecador y que tiene una carencia de fe tremenda y que oro porque Dios me la aumente, pero no es lo mismo. Y esa jerarquización en el amor, bueno, pues Dios entiende perfectamente en su divina justicia que así debe de ser. Una extensión de estas realidades en donde se maneja un orden está en la propia creación, en donde la creación, ¿sí?, se somete al hombre y en donde el hombre tiene que usar y utilizar toda la creación para su beneficio, para adorar a través de ella a Dios, el Creador. Y vamos viendo entonces cómo esta parte del desorden empieza a darse a través de romper un esquema en el cual el gobierno, la gobernanza, siempre tiene que estar supeditada al Creador, a Dios. Y si bien podemos ver en los mexicas, en los mixtecos, olmecas, zapotecas, en los egipcios, en los griegos, la falsedad en dioses, sí entendemos que ellos intentaban, para agradar a sus dioses, gobernar a través de lo que ellos creían que era correcto para satisfacer a sus dioses. Ellos se sentían que eran criaturas en las cuales se tenían que someter a esas realidades de fe. Ese es un orden jerárquico. Sin embargo, ¿qué es lo que nos viene a dar precisamente, bueno, y junto con ello, perdón, están precisamente lo que son las monarquías o lo que son los reyes o los zares, ¿sí?, que lo vivíamos precisamente en imperios como lo que eran los romanos, los españoles, los ingleses, franceses y los rusos. Y un tiempo los mexicanos. Pero en estas realidades, bueno, pues entendemos que precisamente en estas formas de gobierno, ellos, aunque creían en falsos dioses, se sometían a una forma recta de vivir. Se sometían a esa realidad de lo que en ellos creían, aunque fuera un tanto equivocado, se sometían a lo que sus dioses dictaban para gobernar. En lo que viene siendo las monarquías, era igual. Los reyes y los zares eran impuestos para ser representantes de Dios para gobernar en la tierra y que de esa manera se fuera constituyendo el reino aquí. Con errores, pues claro, al final de cuentas, quien sea tonto y no comprenda que el hombre es imperfecto, pues obviamente es el primero que va a empezar a criticar de que cómo es posible que nosotros nos podamos someter a un rey y lo que era el clasicismo. No, bueno, si no no comprender la manera en que se gobernaba con los monarcas, pues bueno, nos permite con esta tergiversación de la historia, ¿sí?, y con atacar esas maneras en donde Dios es primero, pues es obvio que quieren quitar a Dios de esa realidad para que a través del orden humano podamos entonces empezar a democratizar a la humanidad. Y que se da a partir precisamente de lo que viene siendo
la Revolución Francesa principalmente, aunque el movimiento ya venía desde mucho antes, desde el tiempo en que se da esta compleja separación, este cisma de Lutero con la Iglesia, allá por los años 1530, 30 y tantos, se da ese rompimiento de lo que es el orden de Dios, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, pues 200 años después, empezamos a ver las consecuencias en donde Dios ya no es importante. Y a partir del derrocamiento de los reyes, en donde ahora quitamos al rey que está vinculado con lo que es esta intencionalidad de agradar a Dios y de construir el reino de Dios en la tierra, con ahora yo soy quien determinará la manera en que se ha de gobernar y yo pondré las reglas de gobernanza. Y lo pongo yo aquí plasmado en donde se constituye los poderes, pero ya ahora el eje rector, como lo había sido con los reyes y con todo lo que vienen siendo las culturas antiguas, ahora ya no, ¿sí? Ahora resulta que Dios ya no es importante y el hombre empieza a tomar la batuta en decir, el hombre se cree la verdad. Él es poseedor de la verdad y él es el que ahora viene a poner el orden para la humanidad y que al final de cuentas empieza a realizar un peor sometimiento a lo que vienen siendo las clases en los que supuestamente las monarquías y los gobiernos antiguos, las civilizaciones antiguas utilizaban para someter a las personas. Y luego, aquí hay un dato muy, muy importante. Y el dato es cómo en este aspecto de la democracia, solo, mientras acá duran más de 4000 años estas realidades y se mantenía una creciente fidelidad a los dioses, y en este caso, ya a partir de la cristianización del Dios verdadero, solo en 234 años que llevamos viviendo estas pseudodemocracias y ímpetu porque el hombre gobierne, claro, ahora estamos ya viviendo las consecuencias de ese pecado que cometió Adán y Eva en creerse dioses. Esa incitación del demonio para decir, si toman del fruto prohibido, serán como dioses. Y ese serán como dioses es que ellos podrán determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ya no necesitamos a Dios para que nos determine qué sí se puede, qué no se puede y cómo se debe de hacer. No, ¿para qué? Nosotros mejor tomamos esa incitación de Satán, así como Adán y Eva, para que nosotros, adjudicándonos esas realidades, bueno, pues nos hemos transformado a 234 años de estos movimientos en una civilización totalmente anti-Dios. Porque ahí vamos a verlo en los programas, en las partes subsecuentes, cómo hay personas que están manipulando el mundo y que ellos ya se atreven a decir, ya no necesitamos a Dios, nosotros somos dioses. Nosotros ya somos capaces de crear la vida. Nosotros somos capaces de crear lo que se nos antoje. Nosotros somos capaces de manipular la genética como nosotros queramos. Nosotros somos capaces de hacer lo que se nos hinche la gana. Bueno, pues vamos a ir viéndolo en esas realidades, pero quiero que hoy quede claro esta parte, este contexto del cómo al final de cuentas esta realidad de la clase dominante en la cual se borra al Estado y la libertad y se creen dioses. Ahora la libertad la determinan ellos y lo vimos en la última pandemia. Ellos nos dicen en qué creer. Ahora las ideologías, las deidades, los cultos hay que darle culto a la madre tierra, hay que darle culto a la ecología, hay que darle culto a la ideología de género, hay que darle culto al feminismo, hay que hacer sacrificios a los pseudodioses a través de los abortos hacia Satanás. Y bueno, pues ahora nuestras deidades son estos hombres de poder en los cuales nosotros ahora tenemos que inclinar cabeza y decir, oh sí, señores, Bill Gates, Soros,
Rockefeller, bueno, estos grupos de poder que al final de cuentas, o López Obrador, ¿no? Aquí en México. Oh, sí, señor López Obrador, lo que usted diga y lo que usted mandate, eso es lo que tenemos que hacer. Así tengamos que sacrificar a nuestra familia, a nuestros hijos. En los libros de texto es un asco. Y la mayoría de los mexicanos están en un contexto de, oh, sí, señor, aunque nosotros enseñemos hipersexualidad a nuestros hijos, aunque les enseñemos a masturbarse desde chiquillos, a que empiecen a ser promiscuos, a que no entiendan que es importante la familia, el amor verdadero, el respeto. No, ¿para qué? Si nuestro Dios López Obrador ahora nos lo marca, no, bueno, pero se burlan y nos dicen retrógrados a los que al final de cuentas creemos en un Dios verdadero, ¿sí? En el cual creó el mundo, creó al hombre, y López Obrador pues no es crear nada absolutamente y solo manipular y abusar del poder que tiene hoy en día en estos contextos. Bueno, después de esta realidad, vamos a adentrarnos a lo que es el México. Si dijimos que la civilización mixteca, la de los aztecas en general, solo duró 196 años, ojo con lo que voy a explicar aquí, porque esto es fundamental para que entiendan todos esos que se rasgan las vestiduras de ser indigenistas y de que México es indigenista, y el tonto de López Obrador y todas esas autoridades que rompen lo que viene siendo el colonialismo y el patriarcado. Bueno, esas tonterías vamos a analizarlas aquí en este momento. La civilización azteca tenía 196 años. Antes, estamos hablando de cuando llegan los colonizadores. La pregunta siguiente es, ¿cuántos años pasaron de la llegada de los españoles a la fecha en que México se construye? Ojo con lo que estoy preguntando. ¿Cuánto tiempo pasó, ¿sí? Del tiempo en que llegaron los conquistadores, que les llaman a los españoles, y se construye lo que viene siendo el México que hoy se conoce? Bueno, pues vamos a manejar, son 300 años. ¿Sí? 300 años. Nuestra civilización de mestizos, de españoles con las tribus aztecas, que se mezclaban, que se casaron, que tuvieron familia y tuvieron descendencia, construyen una nueva civilización de mestizaje católico. No era pagano, era una civilización católica al 100%. Era una civilización en donde la mayoría ya eran mestizos, en donde la mayoría empezó a sentirse ya no, si bien éramos todos españoles, sí había ese para identificar al español americano con el español, con lo que es el español de Europa. Pero todos éramos españoles. Aquí no había que el azteca, que el tlaxcalteca, que el de los xochimilcos. No, todos ya éramos españoles, así reconocidos por la corona española, por Santa Isabel. Son 300 años. Estamos hablando que es casi el doble del tiempo, solo nomás en este periodo, en el que llegan los conquistadores a que se inicia la independencia de México. Y ojo con la independencia de México, porque la independencia de México, como nos la han puesto en los libros, no es verdad. La independencia de México no tenía nada que ver con que el pueblo fuera subyugado por el reinado de España y porque eran abusados y porque había un clasicismo. No, no, ese es un pensamiento marxista y quienes lo vienen a impulsar son aquellos detractores precisamente que querían acabar con el imperio español
y que precisamente en esos tiempos de los 1500 estaba siendo atacado por Napoleón Bonaparte, francés, el cual estaba luchando contra el Imperio Español y que los ingleses estaban ansiosos porque fuera derrocado. La masonería y el protestantismo, que odiaban el catolicismo, se dan a la tarea precisamente de viajar a lo que es el continente americano, las Américas, y empezar a hacer movimientos atrás, impulsados por el gobierno, por el gobierno de Estados Unidos, por esas colonias que acababan de independizarse pocos años antes de Inglaterra, y por estos movimientos franceses y holandeses en los cuales querían venir a que el México, a que estas tierras que eran de España se pudieran independizar porque era demasiado poder para España. Digo, yo no sé si hoy en estos tiempos no han entendido la historia, la historia universal, moderna, o no han comprendido cómo el gobierno de Estados Unidos ha maquinado guerras, cómo después, en el tiempo de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo abusó de su poder para derrocar, para derrocar gobiernos, para pseudo democratizar lugares donde había eh, gobiernos de dictaduras o sea, eh, eso es lo moderno y esa es la realidad del hombre. Hoy con nueva tecnología, con nuevas armas, con nuevos enfoques hacia recursos que antes no se usaban, como el petróleo, por ejemplo. Pero digo, es de una persona no pensante el creer que en aquellos tiempos eh, no existían estas propias realidades de conquistas y estas propias realidades del ser. También es de gente que no o no quiere entenderlo o no se le ha dicho y no lo sabe por la manera en que conquista Inglaterra los territorios de Estados Unidos, por ejemplo. La manera en que ellos iban y masacraban a los indios de allá. Y la manera en que el imperio español viene a estas otras tierras y las vuelve propias para el imperio, con su gente, no destrozando a su gente. Y eso se da de México hasta lo que es la Patagonia, para allá, para Argentina. Todo el territorio de las Américas se comprenden esas realidades. Y si ustedes ven los territorios donde fue conquistado por parte de los protestantes anglosajones, ellos destruyeron, no querían involucrarse con razas inferiores, ellos les decían. Y eso está plasmado en la historia. El México independiente, cuando se construye, se hace a través de un movimiento que trataba de proteger estas tierras porque había un movimiento interno en lo que era México, bueno, esta parte del imperio español, que ordenaba que si estaba en riesgo lo que era la corona, podía construirse un gobierno temporal hasta que el rey regresara. Cuando Napoleón derroca al rey de España e impone a un primo para poder gobernar, bueno, toda la colonia empieza a ser un movimiento independentista. Si ustedes se ponen a investigar las fechas en que empiezan a buscarse las independencias y empiezan a construirse lo que hoy ya se conocen como nuevas naciones, se empieza a dar precisamente en esa escalada, no antes. Y se da precisamente por esos movimientos y esos intereses ya impulsados por masonerías y protestantismos que querían apartarse, desvincularse del Estado español, del Imperio español, para que entonces fueran reconquistados ahora por lo que vienen siendo estos movimientos anglosajones y hacerse de estas tierras.
En este movimiento de independencia, y si ustedes lo leen y ven, y ahorita vamos a hacer un análisis precisamente de algunos detalles que cómo nos permiten identificar que el México independiente y el México revolucionario, las bases, la gente era católica y tenían fidelidad al rey de España. Y no es cierto que se sentían subyugados. No, los que querían el poder, y por eso era indispensable quitarlo, como lo pasó en la Revolución Francesa, era la gente de los negocios. La gente que tenía negocios, no las bases, no el pueblo, ¿sí? Los que les querían libertad para decidir y aquellos que no querían ya ser subyugados a la fe, ellos fueron los que hacen los movimientos revolucionarios y la independencia en este caso de México. Para darnos un contexto de estas realidades, por eso podemos visualizar que en lo que viene siendo el movimiento independentista, vamos a ver estos signos, los signos en los cuales se usan para mantener lo que vienen siendo esas características del pueblo hacia lo que era un movimiento independentista. No independentista hacia el gobierno español, sino a un grupo de españoles americanos que querían desarraigarse del rey de España y de la iglesia. Cuando se hace este movimiento, no es contra el gobierno de España. España estaba peleándose contra Napoleón. No había tiempos para que al final de cuentas mandaran gente o mandaran ejército para México o a las otras partes de la colonia. El movimiento fue un movimiento interno. Fue una guerra civil, no una guerra contra españoles de España. Era contra españoles americanos, porque no, México no existía. La guerra fue entre nosotros mismos. Y era precisamente este grito vamos a ver al rato el grito de independencia, fue contra un gobierno, ¿sí? Que había estado gobernando 3 años en los cuales se querían imponer a lo que era la desaparición del vínculo con el rey de España y con la Iglesia Católica. Por eso el movimiento independentista habla de un mal gobierno, no del mal gobierno español europeo, sino del mal gobierno que había tomado posesión en lo que viene siendo 3 años antes del movimiento independentista. Y las banderas que se utilizaron precisamente para estos movimientos, pues es este estandarte en el cual estos signos, estos estampados que tiene el estandarte, tienen que ver precisamente con las provincias de León y de Castilla. Si nosotros estamos haciendo un movimiento de independencia y estamos en contra del gobierno español, ¿cómo por qué podría yo poner en un estandarte lo que son los escudos de León y de Castilla? O sea, al final de cuentas, es tonto pensarlo de esa manera. Igual, por ejemplo, si me estoy desarraigando supuestamente de una iglesia que me está pisoteando, porque yo llegaría a poner un escudo con las imágenes de San Pedro y de San Pablo. Digo, alguien que me explique, ¿sí? Ahí si quieren poner comentarios en el video, cómo se supone que alguien que está siendo pisoteado y está siendo ultrajado por un mal gobierno extranjero, que es España sobre la colonia, yo puedo estar en el primer estandarte de independencia, yo puedo estar haciendo referencia a los principales reinos de España, que era el de León y de Castilla. Y si estoy subyugado por una iglesia que me somete y no me da libertad de vivir, puedo estar haciendo referencia en un escudo a San Pedro y a San Pablo. Y como principal, a la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Saben por qué? Porque el movimiento real no era contra la corona ni contra la iglesia. La independencia, para que Napoleón no pudiera hacerse de este lado, si vencía a España, obviamente iba a poseer todo lo que es la colonia en las Américas.
o en Hispanoamérica. La manera de cuidar esa realidad, primero era vencer ese gobierno que se había puesto, ¿sí? Que había tomado las armas y se había impuesto para, para ordenarse a sí mismos como nuevos gobernadores. Primero se tenía que derrocar esa realidad para posteriormente entonces hacer un nuevo país en el cual, al hacerse independiente, de manera temporal de la corona, perdón, pudiera fortificarse y fortalecerse. Pero primero teníamos que derrocar a esos que iban en contra del rey y en contra de la iglesia. Por eso el movimiento de independencia fue un movimiento de guerra civil, no un movimiento de guerra contra los opresores. Y eso lo volvemos a constatar en lo que viene siendo la bandera de Iturbide y después, hasta en 1812, la bandera de Morelos. Todos con signos católicos y de fidelidad a lo que viene siendo la corona. Si ustedes aquí se fijan, precisamente estas cruces son de Borgoña. Y el que está aquí arriba es el ángel San Miguel, el arcángel San Miguel, que precisamente es un movimiento que, amparado por el arcángel, nos ayude a vencer a este gobierno ilegítimo y que podamos seguir siendo fieles a lo que viene siendo el gobierno de España, a la corona de España. Y en lo que viene siendo esta bandera de Morelos, perdón, los colores azul y blanco tienen que ver precisamente con la realidad de lo que es los colores de la Virgen María, el azul y el blanco. En la parte de aquí abajo están las letras V, VM, que significaban Viva la Virgen María. Y con lo que es este escudo del águila que era emblemática para el pueblo, para el nuevo pueblo de estas tierras, pero que se mantenía en una alianza con lo que era la corona española, que es precisamente este signo que tiene la corona arriba de la cabeza del águila. Y después, 10 años después, cuando ya se culmina realmente lo que es la independencia de México, que es cuando nosotros deberíamos de celebrar, no en 1810, sino en 1821, en donde un católico, ¿sí?, Iturbide, entra y vence precisamente a estos movimientos independentistas que se habían tergiversado y que querían descomponer el primer movimiento, los unifica y es donde entra lo que es, junto con la bandera trigarante, a lo que es la Ciudad de México en 1821, y que, siendo fiel a esa realidad de México, coloca el significado de los colores, el verde como la independencia, el blanco como la religión y el rojo como la unión, que simbolizaba precisamente esos acuerdos que él había logrado para que se dejara de estar peleando en una guerra civil, no contra los españoles de Europa, sino entre los mismos mexicanos, ¿sí?, para que tuviéramos en paz y empezáramos con un gobierno. Y el primer imperio mexicano, ¿sí?, ya no con esa realidad española, se construye a través de él mismo. Y que después él será derrocado por esos grupos que no les gustó que volviéramos a ser católicos y que tuviéramos una alianza con él, con lo que es el imperio español, porque al final de cuentas, pues seguíamos siendo españoles americanos. ¿Sí? Y obviamente en lo que viene siendo la Revolución Mexicana, que se da en 1910, el movimiento, y que después, otro signo de cómo también se nos ha tergiversado la revolución, un movimiento que también es impulsado por la masonería, impulsado por un nivel de personajes políticos de lana, que al final de cuentas ellos no estaban conformes como se seguía gobernando después de la independencia. Ese es el mismo movimiento. Y de hecho es el mismo movimiento que hoy está manipulando
a destrozar lo que vienen siendo la soberanía de los países para hacer un gobierno global. Es exactamente el mismo movimiento, ¿eh? No crean que lo que hoy estamos padeciendo es de hoy. Hoy nace en estos últimos años. No, yo se los indicaba hace rato. El hombre, a partir del movimiento principalmente de la Revolución Francesa, es el que se viene ahora adjudicando esa atribución de ser Dios en sí mismo y que al final de cuentas quiere someter a la humanidad a sus propios caprichos. Esos mismos grupos de interés que derrocaron al rey de Francia, esos mismos grupos de interés que derrocaron al zar de Rusia, ese mismo interés que quiere deslegitimar al imperio español y construye después una pseudo revolución, supuestamente también porque es pisoteada los intereses de los mexicanos. Pues son todas esas fantasías que se nos han creado a través de una malformación de la historia y que, vuelvo a decir, desafortunadamente, que yo creí que se iba a dar ese gran cambio para de veras arraigar el verdadero nacionalismo mexicano en lo que eran los gobiernos de Fox y de Calderón. Pero no, resulta que ellos, supeditados a este mismo orden global, no se atrevieron a tocar ni una coma ni gota de lo que viene siendo la historia mexicana, porque eso facilita la manipulación, como hoy lo estamos viendo, de los gobiernos que estamos teniendo. Y la cristiada que se dio en 1926 a 1929 es esa misma respuesta que se da de una nación católica verdadera a un movimiento revolucionario que quería corromper o romper con la Iglesia Católica, que seguía subsistiendo en nuestro territorio después de la independencia y que no habían podido deshacerse de esta realidad. El movimiento que se levanta por estas realidades de calle es un masón miserable izquierdoso que creyó que iba a poder imponer todo aquello contra la Iglesia Católica, que creyó, haciendo una ley impositiva que viene todavía estando vigente en muchos aspectos de ellos en nuestras realidades y que subyuga hoy tristemente a un pueblo que se dice católico, pero que no tiene ni las agallas, ni los pantalones, ni la fe principalmente para hacerle frente a los gobiernos impositivos, ya no solo de cierre de templos, ¿sí?, sino a imposiciones de ideologías que contraponen totalmente los valores que un católico debe de vivir y que debiera de defender aún con la vida, así como lo vemos en estas imágenes, en las cuales el gobierno de calles ahorcaba en los árboles, en los caminos, para amedrentar a lo que viene siendo ese pueblo católico que se levantó y que a punto estuvo de derrocar al ejército mexicano, pero que desafortunadamente cuando ven esa realidad del gobierno federal empiezan a querer poner negociaciones con el Vaticano y desafortunadamente el Vaticano, a espaldas del movimiento cristero, llegan a acuerdos con el maldito Calles y su gobierno, en el cual llevan a deponer las armas al movimiento cristero, pero que después se registraría una persecución y una masacre terrible de parte del gobierno federal a todos aquellos que habían participado en la cristiada. Nada más lo voy a tocar así de rapidito porque, bueno, si no, no alcanzamos ya el tema. Y para ir terminando, bueno, pues aquí nada más les voy a enseñar cómo ese grito de independencia que yo les comentaba hace rato, del cura Hidalgo en 1810, que hablaba sobre la religión, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América. O sea, la América es toda esta parte del Imperio Español en la América. Y yo lo que les comentaba, muera el mal gobierno, no es contra el gobierno del rey, es contra un gobierno temporal que a consecuencia precisamente
de esa guerra con Napoleón, ellos tenían la atribución de construir un nuevo gobierno temporal y que un grupo subversivo toma el poder por 3 años y que es contra el cual van a primeramente levantarse en armas, y quien lo va a hacer es precisamente el pueblo. Y la manera en que los van a invitar a levantarse contra estas realidades es mostrándole lo que se perdería si no se levantaban, que era la religión, que era el respeto a la Santísima Virgen María, que era la fidelidad al gobierno de España, ¿sí? Y bueno, pues ahí tenemos otros gritos que nada más como referencia rápida, pues nomás para que vayan viendo cómo van tergiversando y van acomodando estas ideologías, como vemos, por ejemplo, en estos gritos de López Obrador que se han tenido en estos años. Hablan ahora de vivan las comunidades indígenas, ¿sí? Como si fuera algo en verdad sumamente importante para lo que es México. Viva la fraternidad universal, que tiene que ver todo con lo que es la masonería. Viva en el 2020, vivan las comunidades indígenas, vivan la grandeza cultural de México. Si de veras fuéramos creyentes de estas palabras, pues la cultura es católica. Así, nuestra cultura es católica y se los demostré. 300 años de mestizaje, más 100 años de que se hace la independencia a la revolución, son 400 años de esa realidad católica y de mestizaje. Y si le agregamos los 100 de la revolución a nuestros tiempos, son 500 años contra 195 años o 93 años que habíamos comentado del imperio mixteco. Tenemos 500 años de esta nueva civilización católica. Nacimos católicos. Construimos 400 años de catolicismo. A partir de la revolución, todavía podemos hablar que hasta los 60, ¿sí? Todavía se vivía una realidad católica. A partir de los 70, con el Concilio Vaticano II, pues empieza a mermar esa realidad también en México y empieza a golpear. Pero estamos hablando por lo menos de 440 y 460 años, 460 años de catolicismo. Esa es la cultura mexicana. ¿O no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta cómo se mezcló la fe católica con costumbres indígenas? Subsisten porque se fue dando en un sentido pleno de aceptación, no de imposición. Claro, todas las cuestiones paganas, todas las cuestiones que iban en contra de estas realidades de la verdadera fe, pues se desaparecieron y se quitaron. Los que no se quisieron unir a la fe católica, que fueron muy pocos, ¿sí? Hasta hace pocos años, así era en esta realidad en México. En México teníamos el catolicismo arriba del 98%. Bueno, había un 2% que no quiso. Ahorita ya andamos en el 83, creo, por ahí más o menos. Pero como católicos registrados nada más. Porque el verdadero católico que de veras entienda que es sentirse orgulloso de ser católico, que esa es tu cultura, que esa es tu nacionalidad mexicana, ya se perdió. Pero eso tampoco no quiere decir que la historia ya no importa. Bueno, por 460 años, México se consolida en esa realidad del mestizaje católico. Pero hoy es tan fácil porque no nos formamos y nos hemos dejado enturbiar. Y cuando alguien habla de esto, no abren la mente para ver la verdad. Y se sienten pseudo orgullosos y vanaglorian a un hombre como López Obrador. Uy, si este es mi Dios, ¿sí? Este es mi Dios Tlatoani, dicen por ahí, en el cual, no, en él sí confío. No, él sí dice la verdad. No, es que no hay otra cosa si no coincide con lo que dice López Obrador. Por eso son incapaces de ver lo que ha ido metiendo precisamente en los gritos de la pseudoindependencia ahora, en donde se supone que ahora es más importante esas comunidades indígenas que habían desaparecido realmente 300 años antes de que existiera México. Así de simple. Pero ahí estamos como tontos
sí, gritando junto con él, ¡viva las comunidades indígenas! ¡Viva la fraternidad universal! Ahí sí es bueno decir viva la fraternidad universal, pero no viva Cristo Rey. Bueno, digo, realmente esas son las tonterías. Y se grita, viva la independencia en todos los gritos, pero ¿cuál independencia? Si estuviéramos orgullosos de la independencia que verdaderamente se vivió, pues tendríamos que estar orgullosos de haber sido españoles americanos y de haber sido católicos. Eso es viva la independencia, ¿no? Pues entonces, ¿cuál independencia? ¿De qué independencia gritan? ¿De qué independencia salen a las calles con su banderita y decir, viva México, viva la independencia y después viva la revolución? ¿Viva qué? Si no tenemos ese contexto real de lo que significa ser verdaderamente mexicano, qué significó lo que es la independencia, qué significó la revolución. Pero seguimos en el año 2020 y viva las comunidades indígenas, viva la grandeza cultural de México, viva la igualdad comunista. Y lo ha dicho López Obrador en más de una ocasión. Aquellos que quieren tener más de un par de zapatos, querer progresar y estudiar y formarte. No, eso es demasiado para las personas. Hay que conformarnos con un par de zapatos, un par de calcetines, unos pantalones. Hay que ser iguales todos en la pobreza. Sí, y ellos en la riqueza. O sea, ¿cómo no es posible que puedan captar eso que está siendo muy obvio? Y igual en el 21 vuelve a ser la tontería, viva la libertad, viva la independencia, viva la igualdad, otra vez la igualdad, viva la honestidad, según ya con el lema que se está fabricando, como que él es el wow, el ultra plus ultra honesto en su persona, viva la fraternidad universal otra vez, viva la fraternidad. Todos los gritos que ha dado en su gobierno, todos tienen que ver con la fraternidad. Y ese término de fraternidad tiene que ver precisamente con el esquema de la masonería y el comunismo. ¿Sí? Que no lo puedas ver, pues bueno. Y nada más para sumar las tonterías que se han permitido en México, termino comentando cómo se ha manipulado nuestra Constitución. Y hoy tenemos todo un artículo segundo en donde nos dice que la nación mexicana está sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Fíjense lo que dice nuestra Constitución y dice nuestra nación mexicana, México independiente, es a partir de 1521. ¿Sí? A partir de 1521 se da la independencia. Digo, perdón, de 1821. Y nace con 300 años, de ser católico y español americano. Y nos dice que nuestra nación se sustenta originalmente en los pueblos indígenas. Pues qué tomada de pelo hemos permitido que se ponga en nuestra Constitución mexicana. Porque México no es cierto que nace así. Y este artículo es modificado en los últimos años. Para hacernos creer y para poder tener la ley de su lado, para entonces poder meter programas para indigenistas y de grupos vulnerables y los grupos que nos están metiendo, que el patriarcado está dañando, que el conservadurismo impuso para lastimarlos, para pisotearlos. Pero no nos damos cuenta de la estupidez y del agravio que cometen al momento en que lo meten todo un artículo dedicado a lo que es los indígenas como fundamento de esta nación mexicana, que ya no existían en su realidad desde 300 años antes de la independencia y antes de la conformación de la nación mexicana. 300 años antes ya no habían estos grupos indígenas en lo que era la nación que se estaba construyendo. Y nos dice que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar
a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Es increíble que queriendo construir una nación mexicana, no una nación de indígenas, una nación mexicana que nace con 300 años de mestizos católicos, hoy nos quieran decir que ellos son libres de autogobernarse, ellos son libres de gestionarse y la Constitución mexicana se los permite. Es una soberana tontería lo que se ha permitido meter en nuestra Constitución. Y más aún todavía, para que nos demos una idea de lo que significa el gran indigenismo en este país. Y con los datos oficiales podemos decir que México cuenta con 11.132.562 habitantes indígenas. ¿Cuánto representa de lo que hoy es la población en México? Solo el 8.83%. Y resulta que la nación mexicana está sustentada en el 8.83%. Y el resto del 91.17%, ¿dónde estamos? ¿Nosotros no somos mexicanos? ¿No importamos para formar esta nación? Yo creo que no, porque hemos sido tan condescendientes con estas realidades que hemos permitido que nuestros diputados que nos representan hayan llevado a la Constitución un artículo en donde nos minimiza a la mayor cantidad de mexicanos, que es por arriba de del 90%, ¿sí? Que somos 126 para lo que es el censo del 2020, somos 126.014.024 personas. No, ahora resulta que las leyes están para sustentarse en una nación que solo pueden representar el 8.83%. ¿Cuánto representan en lo que es las poblaciones y ciudades que tiene esta nación? Bueno, ellos representan solo el 2.5%. El 2.5%. Y ellos dicen, de acuerdo al artículo 2, ellos son el sustento original de esta nación, son los pueblos indígenas. Quiere decir que el 97.5% de los mexicanos no somos importantes para esta nación y para este gobierno. No lo digo yo, lo dice la propia publicidad que ellos están marcando, lo dice el propio artículo 2 constitucional. ¿No me creen? Métanse a leer la Constitución. No les digo que la lean toda, nomás lean el artículo 2. Y después también se pueden meter al artículo 3 sobre la educación y van a ver cómo todas estas estupideces de la ideología de género ahora ya están también inmiscuidas en el artículo 3. Nos hablan de derechos humanos en esas realidades, pero están tergiversados para manipular realmente todo este contexto. Y de ahí por eso nacen los libros de texto que se han impuesto, ya no quisieron, que se han impuesto en este año del ciclo escolar, que están llenos de aberraciones y de tonterías, de razonamiento anticiencia y antihumanos. Pero bueno, si no somos capaces de entender esto que les estoy mostrando, que son cifras oficiales y que comparado contra un artículo que dice que en eso se sustenta nuestra nación, yo no sé tú, si tú no eres indígena, yo no sé cómo te sientas al decir que tu Constitución dice que tú no eres el sustento de esta nación, que para ti no importa, tú no eres importante para el gobierno y que las políticas públicas que se estén formando en ti no están pensadas en ese 8.83% de los indígenas de esta nación. Y obviamente es más importante hacer todo un artículo para defender al 8.83% de indígenas y no al 40.1% de pobres que hay en esta nación que merecen ser olvidados. México no está sustentando en los pobres, ¿verdad? Porque eso, al final de cuentas, sería un golpe duro para el gobierno que no atiende las verdaderas necesidades de una nación. No, eso no importa. El 40.1% de la pobreza en México, ¿qué importa? Lo que importa es el 8.83% de indígenas, porque son los desplazados.
son los que han sido abusados por el colonialismo. Ojalá, deseo en verdad que tú que escuches esto que te estoy presentando y veas las cifras. Te estoy dando ahí la fuente, no es un invento mío. Te estoy dando, con calma puedes hacer un zoom y ver lo que vienen siendo las fuentes que yo estoy presentando, y las estoy presentando para eso, para que no se diga, uy, está inventando las cifras. No, son de páginas, si tú te das cuenta, la de los habitantes aquí arriba. Esta es del gobierno de México, del gobierno federal. Esta es de Cuéntame del INEGI. Esta es del INEGI también. Y esta es del Coneval, donde se realizan todos los estudios sobre la pobreza en México. Si esto no te hace meditar, no, bueno, dicen que uno por tener la fe se cierra. Y bueno, las consecuencias de estas estupideces de creerse indígenas, ahora ya para todo lado, y que las políticas públicas ahora tienen que ir dirigidas a ellas, pues nos encontramos nada más, pongo 3 botones, nada más para mostrar, prima de AMLO busca reelección por distrito indígena sin ser indígena, ¿sí? Despojan a indígenas de candidaturas reservadas a comunidades originarias. Porque como hoy ya me puedo identificar, y así lo dice la Constitución, quien se identifique como indígena y tenga rasgos indígenas es indígena. Bueno, pues si yo ya me identifico, así como hoy ya se identifican con cualquier estupidez, bueno, pues una de ellas es sentirme indígena. Me identifico como indígena y lo están utilizando. Óscar Martínez Terrazas, el candidato que se hizo pasar por indígena y casi llega a ser diputado. O sea, ejemplos que al final de cuentas son aberrantes y lastimosos. Pero lo más triste es que tú no te des cuenta. Lo más desagradable, lo más desesperanzador es que tú, aunque te mostremos las realidades con números y con historia verdadera, sigas cerrando tus ojos y tu mente y te pongas a venerar a lo que vienen siendo estos dioses falsos que hoy son nuestros políticos nefastos y pues dentro de ellos el actual López Obrador y los próximos que se están metiendo ahí para gobernar este país. Bien, aquí terminamos esta primera parte. Viene una segunda parte en la cual vamos a analizar precisamente ahora este contexto de la izquierda liberal comunista con rostro democrático. Cómo ha perjudicado a México, a Occidente y a la Iglesia Católica principalmente, que tiene que ver con estas realidades que he presentado en esta primera parte. México 2024. El contexto es una intención de que podamos nosotros tener mejor discernimiento para entender qué significan las votaciones de 2024, qué implica votar por quién y qué daños vamos a tener si no sabemos discernir lo mejor que se pueda con lo que se tiene, ¿sí? Porque esas son también tristes realidades. Bueno, muchas gracias por ver esta primera parte. Próximamente subiré esta segunda y espero que estés al pendiente de ella. No se te olvide registrarte en este canal y darle like, porque eso, bueno, pues va a ayudar a que estos videos que estoy comenzando a compartir, pues llegue a mayores cantidades de personas y que YouTube pues también lo pueda promover un poco más. Muchas gracias y Dios los bendiga.